Entonces, hoy queremos hablar de responsabilidad social en el contexto del TLC y negocios internacionales, enfocados en Europa y en Colombia. Mi nombre es Jorge Rodríguez, mi compañera Estefanía Duque. Y para empezar a hablar de este tema tenemos que saber qué es responsabilidad social o RCE. La responsabilidad social es la importancia o la medición de impacto que toman las empresas en cuanto a ambiente, en cuanto a lo social en el contexto que están las empresas o en la comunidad donde se desarrollan. Es este valor que las empresas dan por desarrollar su ambiente en el contexto donde están. Para hablar ya de la responsabilidad social en el contexto del TLC entre Europa y Colombia, queremos responder las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es la relación que existe entre la responsabilidad social empresarial y las negociaciones de los tratados de libre comercio con Europa? La relación que existe entre responsabilidad social empresarial y el TLC es que en los tratados de libre comercio es un requisito que las empresas que entren en la vigencia de este tratado de libre comercio tengan un sentido de pertenencia y un sentido de responsabilidad social y de una manera que ellos respeten el entorno, respeten el medio ambiente y sean comprometidas con el entorno en donde están. La segunda pregunta que podemos realizarnos es, ¿cree usted que la responsabilidad social y empresarial se ha convertido en una barrera en el comercio internacional? Para nada es una barrera, lo contrario, esto lo que genera es oportunidades de que nuevas empresas que desarrollen el mecanismo de responsabilidad social empresarial puedan salir a tener negocios internacionales o puedan entrar en estos tratados para llevar a exportar sus mercancías o sus servicios. La siguiente pregunta es, ¿con los tratados de libre comercio habrá una mayor exigencia para las empresas que desarrollen estrategias de RCE? Desafortunadamente hay una mayor exigencia, dado que en continentes como Europa, en varios de estos países, la exigencia en responsabilidad social o en las normas de calidad y de cuidado ambiental son bastante altas, bastante exigentes, lo que hace que las empresas que quieran participar en estos tratados tengan implementaciones de responsabilidad social dependiendo según el país en que se esté tratando. Con los tratados de libre comercio, aquellas empresas que tengan políticas y prácticas responsables serán competitivas en el mercado. Por supuesto que sí, la responsabilidad social se vuelve un valor competitivo para las empresas, dado que sin este recurso o sin esta herramienta no podrían tener negociaciones internacionales, ya que son exigidas en varios países por su reglamentación, y además la responsabilidad social apunta a la reputación, a crear reputación. Una empresa con una buena responsabilidad social es una empresa que tiene un buen nombre, una buena reputación. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el principal reto de las pequeñas y medianas empresas frente a un tratado de libre comercio en materia de responsabilidad social? El principal reto que tienen estas empresas El principal reto que tienen las medianas y pequeñas empresas en cuanto al tema de tratados de libre comercio es que si ellos quieren participar en estos tratados de libre comercio deben implementar su norma de responsabilidad social, si no van a poder participar, dado que en Europa es una exigencia que todas las empresas tengan una responsabilidad con el medio ambiente y sean socialmente responsables en el contorno en que se desarrollan. Vamos a hablar de los beneficios o del Tratado de Libre Comercio en Colombia. The commercial integration with the biggest market in the world makes Colombia into exportation platform and make use into attractive port for national and foreign investment. More investment and more stock are the ideal complement for boost or the entrepreneurship. The FTA is great and historical opportunity for Colombia for three reasons. For one thing, we are making good use of the opportunity
to consolidate the purchases that was gaining to use in ATPDEA. Thanks for this reference. We have developed in important exportation lines. For instance, flowers, clothes, cigars, footwear, used to say some of them ITPDEI represent 4,935 million in exportations. One more reason is that we are gaining space compared with other countries that are in direct competitions in ordinance space. Countries FTA like Chile. Mexico and Central American countries will not be able to take advantage. La traduction Colombia has a more important commercial space. Without this space, our exportation of the depends considerably, and the risk of the country will be more attractive for new investment. Finally, we will gain a very important tool to head competition and conquer important market before China and India do it. Lo que acabamos de hablar acá es las ventajas que tiene el TLC para Colombia, que es una gran oportunidad para que nuestras empresas dedicadas a los textiles, a las flores, al calzado puedan exportar a estos países de Europa y en Estados Unidos. En segundo lugar, estamos también ganando un gran recorrido entre los países latinoamericanos que tienen tratados de libre comercio con Europa. Bueno, yo voy a hablar sobre la responsabilidad social empresarial en cuanto a los negocios internacionales. En Europa cuenta con mucha variabilidad en cuanto a nivel internacional, causando controversia, debido a que en cada país se manejan diferentes aplicaciones de la reglamentación que tiene la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, la Unión Europea es la principal potencia comercial del mundo, con el 16.5% de las importaciones y exportaciones. El libre comercio entre sus países miembros es uno de los principales en los que se basa. Además, la Unión Europea está comprometida con la liberalización del comercio mundial. Es decir, lo que quiere la Unión Europea es garantizar que lo que se lleven a otros países, digamos, no envíen como sus riquezas. Eso lo vemos en cuanto a la comparación que tenemos con Colombia, que pues acá, digamos, se lleva lo mejor a otros países para vender y lo menos se queda en nuestro país para nosotros, que en realidad debería ser el contrario, porque es nuestra riqueza. Para ello, las empresas europeas tienen como motivación participar en cuanto a las mejoras de la sociedad, teniendo en cuenta la ecología y lo económico de cada país correspondiente. En Europa se puede definir 3 puntos comunes en los negocios internacionales. Las acciones de responsabilidad social y empresarial son voluntarias, teniendo en cuenta la reglamentación internacional como las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Son normas que contribuyen a garantizar que los acuerdos y las obligaciones comerciales entre los países sean justas y vayan en torno a cada país, digamos, a la reglamentación que tiene cada país. Segundo, implica desarrollo sostenible en los países más pobres del mundo. La política de la Unión Europea se basa en combinar el desarrollo y la sostenibilidad que tiene cada país, generando empleo en sus mismos países. Tercero, las actividades de responsabilidad social empresarial integran empresas europeas en su negocio principal, lo cual fomenta lo que les hablaba, el crecimiento en cuanto a los empleos europeos, brindando
nuevos mercados con el resto del mundo, por ejemplo las operaciones de los mercados en cuanto a la estabilidad representan 2.000 millones de euros al día. Bueno, voy a hablar un poco como de Alemania. Tiene como dentro de sus políticas y metas el desarrollo de actividades de acuerdo con la responsabilidad social y empresarial. Sin embargo, las empresas alemanas muchas veces van en contra de la regulación de las actividades como tal, de la responsabilidad social económica. La internalización de las MIPYMES en Colombia no ha sido, según el registro histórico que hay, no ha sido muy favorable, ya que según un reporte elaborado por el Ministerio de Industria y Comercio en el 2008, reflejó que el 81% de las pymes registradas en el país no han exportado. El 13% de estas empresas habían exportado durante los últimos 6 años y solo el 6% no lo habían intentado. Esto quiere decir que en las MIPYMES no se ve mucho la exportación o la internalización de estas empresas, dato que es desfavorable en Colombia. Bueno, en cuanto a la MIPYME colombiana, como los demás países de Europa, se encuentra de frente al enorme reto de superar las indiferencias derivadas de su tamaño. En la mayoría de los casos recurriendo a esquemas de integración para hacerlo alternativo, pues de acuerdo que para las pymes es difícil en cuanto a los recursos económicos, en cuanto al mantenimiento y sostenibilidad de la empresa para poder internacionalizarse. Digamos que las grandes empresas tienen como más acceso al hecho de poderse internacionalizar. Para alternativa es sumergirse en el océano comercial de la globalización, entonces ellos tienen que empezar como a implementar el tema de la globalización dentro de la organización para pues lograr internacionalizarse. Modelos de inversión extranjera directa. Las pymes que deseen incorporarse activamente en el mercado global deberán determinar cuál es el mejor camino hacia la internalización y de qué forma deberán adquirir las competencias administrativas necesarias para recorrer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.